Buenas noches, Carlos, y saludar a todos los televidentes. Bueno, ciertamente la gran pregunta es, 13 años más tarde, ¿qué podemos decir del informe de la Comisión de la Verdad? Las recomendaciones que se alcanzó en su momento, ¿cuánto se han implementado? Efectivamente, el día de hoy para el Perú es un día histórico. Después de 2 años de una investigación ardua, se han entregado los resultados correspondientes del periodo de la violencia política de 1980 hasta el 2000, donde en 9 tomos prácticamente hay todo un proceso que se ha identificado a través de una investigación y entrega al Estado peruano. En Lima se entrega el 28 de agosto del año 2003, como hoy día, y como el día de mañana simbólicamente hacen esta entrega en la región de Ayacucho, toda vez que fue, según las investigaciones, una de las regiones de muy alta afectación y que no dejarían de lado de apercibir de que estas informaciones se debieron y deberían presentar no solamente ni en Lima, en Ayacucho, sino también en otras regiones, como por ejemplo de alta afectación, como 14 o 15 regiones. Pero más allá de todo eso, dentro de estas recomendaciones establecen varias políticas para que el Estado en sus 3 niveles de gobierno pudieran implementarlo, dentro de los cuales, por ejemplo, está el tema del Plan Integral de Reparaciones, está, por ejemplo, el tema de la reforma institucional, está el tema del Plan Nacional de Investigación Antropológica Forense, está seguimiento a estas políticas que en cierta forma serviría para poder hacer el tema de resarcimiento a la población afectada por el conflicto armado interno. 13 años más tarde, ¿qué podríamos decir? ¿Cuánto se ha avanzado? ¿Realmente hay voluntad y disposición para que los resultados del informe de la Comisión de la Verdad se implementen? En cierta forma, yo creo que podemos describir de cada uno de ellos, pero si hablamos en el tema de la reforma institucional, no podemos decir que ha avanzado, más al contrario, es una de las agendas pendientes que en este proceso de descentralización debería contemplar toda una reforma, pero dándole una mirada con un enfoque de derechos. Bueno, y en realidad sería el más trascendente, ¿no? Porque lo que explica, según el informe de la Comisión de la Verdad, los hechos de violencia son las grandes fracturas que hay en el país, las grandes discriminaciones, postergaciones y todo lo demás. Pero este es el tema que no se aborda. En cierta forma establece, pues como tú señalas, toda esta fractura, todos estos tejidos sociales que se han desunido para poder iniciar este proceso de poder atender mínimamente a las comunidades campesinas, a nuestros hermanas y hermanos, que según el informe de la Comisión de la Verdad, cerca de 75% son quechua hablantes o que hayan tenido algún idioma originaria. Entonces, en cierta forma, hay algunos avances. Por ejemplo, dentro del Plan Integral de Reparaciones han iniciado con una reparación a las comunidades campesinas de las reparaciones colectivas, que por cierto, con ciertas dificultades, con ciertas limitaciones, se está avanzando, pero sí, nosotros hubiéramos querido por lo menos 10 años de haberse entregado el informe final de la Comisión de la Verdad, por lo menos ya hubiera avanzado el 50% de las recomendaciones dentro del Plan Integral de Reparaciones, que establecen 7 programas. Pero de estas 7 programas, hasta el día de hoy, lo que a nosotros nos preocupa básicamente es que como el tema de educación, el tema de salud, el tema de vivienda, solamente se estén avanzando e incorporando a los programas sociales, y toda vez con ciertas limitaciones, con ciertas dificultades. Hace una semana, 10 días atrás, por ejemplo, en el evento de las organizaciones de afectados, la ex dirigente de los desplazados de acá de Huamanga ha evidenciado ciertas irregularidades en la implementación del tema de techo propio. En el sentido, por ejemplo, hasta hace unos meses atrás, para las víctimas de la violencia política era un presupuesto de 18.000 soles. Ahora han aumentado 10.000 soles más. Si con estos 18.000 soles se están implementando módulos de viviendas de 35 metros cuadrados,
Se supone que con los 28, o sea, con los 10.000 soles más adicionales, se deben implementar un poco más mejor, con los metrajes un poco más. Entonces ahora resulta, según la denuncia de la expresidenta de los desplazados, de que están entregando las mismas condiciones con el mismo metraje y estos módulos de viviendas. Entonces, en cierta forma, ¿cómo nos explicamos de que estos programas realmente están atendiendo y cuál es la diferencia de las víctimas con el tema de pobreza extrema? Entonces, y en realidad, si uno ve, no hay ninguna diferencia en este no hay ninguna diferencia. En las normas establecen para las víctimas o los que son desplazados que tienen su acreditación, establece 28.000 soles, o sea, 10.000 soles de la pobreza extrema, pero cuando es a la hora de la verdad, pues no se visibiliza esta diferencia que hay. Y más aún, dentro de techo propio también establecen, por ejemplo, 3 modalidades. El tema de construcción en sitio propio, que por cierto hasta el día de hoy se está avanzando, al igual que el tema de mejoramiento de viviendas, pero adquisición de viviendas nuevas hasta ahora no hay. Entonces, según el informe final de la Comisión de la Verdad, establece alrededor de 600.000 desplazados a nivel nacional. Y en Ayacucho nomás todavía hay miles de desplazados, y que en las comunidades campesinas, en los distritos, estos derechos están siendo desfasados. Uno, ¿por qué? Porque las autoridades no están poniendo énfasis en esta temática, pero tampoco no los veo tan convincentes para poder implementarlo como establece la norma. Ahora, se ha dicho que esta es una responsabilidad que compromete a los 3 niveles de gobierno, ¿no? En realidad parece que los esfuerzos vienen del gobierno nacional, pero que no vemos nada del gobierno regional ni en los gobiernos locales. En cierta forma, a nosotros lo que nos preocupa es la tarea, la responsabilidad de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, que tiene una oficina aquí en Ayacucho, que tiene un responsable que debería articular el trabajo conjuntamente con todas las autoridades regional, provincial y los distritos. En cierta forma, creo que se visibiliza este trabajo de articulación acá en la metropolitana, pero ¿qué hay de Cangallo, de Sucre, de Lucana? No, pero eso de se traduce en resultados, en presupuestos. Por ejemplo, el gobierno regional ha puesto presupuesto, los gobiernos locales están poniendo presupuestos de tal manera que todos suman y desarrollan una política mucho más efectiva. Eso tendría que ser otra de las evaluaciones. En estos 13 años, ¿cuánto de presupuesto ha asignado el gobierno regional de Ayacucho? ¿Cuánto de presupuesto han asignado las municipalidades provinciales y distritales? En cierta forma, creo que a base de incidencia que hemos hecho en el año 2010 para un proyecto de inversión pública en el tema de identificación a las víctimas de la violencia política a través del Registro Único de Víctimas, el gobierno regional de Ayacucho, de aquel entonces el señor Molina, con tanta exigencia, con el dolor de su alma, ha invertido 1.200.000 soles. Ya, bueno, a partir de ahí no hemos visto, por ejemplo, para el tema del cerco perimétrico, en el tema de la hollada, que por cierto, por intereses posiblemente de la gestión anterior ha paralizado, y que en esta nueva gestión tampoco se está poniendo el énfasis por el tema, por ejemplo, de los invasores. No hay un presupuesto más de 350.000 o 70.000 soles. Entonces, estos 13 años, ¿para qué nos ha servido en todo caso este informe final de la Comisión de la Verdad? ¿Cuánto se ha avanzado, por ejemplo, en el tema de educación? Pero no solo eso, sino qué porcentaje de ciudadanos conocemos el propio informe de la Comisión de la Verdad. Ahí hay otra responsabilidad que tenemos que asumir como ciudadanos, pero también desde el Estado. ¿Cuánto de este informe, más allá de algunos cuestionamientos que ha recibido de APRA y Fujimorismo, cuánto de estos contenidos conocemos los ciudadanos? ¿Quién es el responsable para que hasta el día de hoy, por ejemplo, en los colegios no tengamos mínimamente un curso que se esté dictando de la historia que ha pasado en el Perú? Más allá de Ramón Castilla, de Bolívar, pero ¿qué hay de estos últimos acontecimientos? Pero con más de 16.000 desaparecidos. ¿Se aborda el tema en los colegios o no? Definitivamente no los vemos. Uno, porque no hay una política institucionalizada en el sector educación.
Y esto debe ser una de las tareas de los directores regionales, al igual que del gobernador regional, para que pueda conversar en la ciudad de Lima con el Ministerio de Educación a poder trabajar el tema de memoria, el tema de programa, un currícula educativa. ¿Para qué hacer? ¿Qué hay que esperar de gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales? Ahora tenemos un nuevo gobierno nacional. ¿Hay voluntad? ¿Hay mejor disposición que la anterior? ¿Cómo estamos? Yo creo que tenemos que evaluar principalmente el plan de gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski. En estos 30 días, que por cierto el día de hoy cumple, ha anunciado 2 eventos importantes, 2 actividades importantes en los próximos 100 días, 3 incluso. Para los afectados. Para las víctimas de la violencia política. La primera tiene que ver con el tema de la reapertura del Registro Único de Víctimas, que en el año 2011, a través de un decreto supremo 051, el señor Alan García lo ha cerrado, nos ha discriminado a los campesinos a que no seamos beneficiarios del programa de reparaciones económicas. Esta norma va a ser modificado ya esta semana que pasó, ha sido sustentado por la viceministra en la presidencia del Consejo de Ministros. Quiere decir que eso puede ir. Que eso puede ir. Ya, segundo. El tema de atención de múltiple afectación. Hasta el día de hoy se ha recibido con un monto aproximadamente de 231 millones de soles para las víctimas con los 10.000 soles, solo se ha atendido por una sola afectación por víctima. Cuando en una sola familia existe, en una familia existen a más de 2, 3, 4 afectaciones. Y esto es otra de las agendas pendientes para que este nuevo gobierno pueda acelerar este proceso. ¿Por qué tiene que acelerar este proceso? Ya hay algunos pasos concretos. Sí, efectivamente ya ha anunciado el día viernes en la reunión que han tenido con la dirigencia nacional que estos 3 puntos se va a priorizar: el tema de la reapertura del Registro Único de Víctimas para el programa de reparaciones económicas, el tema de atención a múltiples afectaciones y el tema de inicio del registro de los desaparecidos, que esto ya tiene que ver con la implementación de la ley de búsqueda de personas desaparecidas. Si bien esto está pendiente, el tema de la reglamentación, ya se ha conformado un equipo técnico para que pueda iniciar estos trabajos, iniciar toda una propuesta para que pueda hacer el tema de los lineamientos, el tema del reglamento, pero yo creo que más allá también se necesita un presupuesto para que pueda iniciar la implementación correspondiente. Bueno, en realidad 13 años más tarde sigue habiendo grandes retos que no solamente son del Estado, sino también de la sociedad en general, de los distintos liderazgos, de tal manera que empecemos también a mirar como que las situaciones de violencia no se vuelvan a repetir entre nosotros, pero no solamente eso, sino a la luz de los hechos, de los sucesos, empecemos también a construir una sociedad mucho más justa, una sociedad mucho más equitativa, una sociedad más inclusiva, como se ha señalado en los últimos tiempos. Ahí tenemos mucho que hacer. Hay agendas pendientes que este gobierno necesariamente tiene que dar un énfasis para poder, en verdad, si queremos alcanzar el tema de reconciliación, por ejemplo, el proceso de justicia. Hasta el día de hoy, después de más de 10 años del proceso judicial, por ejemplo, caso Ajomarca, está pendiente a que sean sancionados los responsables. Así como Ajomarca, podemos señalar caso Putis, caso La Hollada, caso Soras, caso Guanta, etcétera, etcétera, que están pendientes. Este es otro de los procesos que está pendiente para que este nuevo gobierno, por lo menos mínimamente, pueda implementar esta política, pero sancionando a los responsables, y solo así quizás podemos darnos este corazonado, tener este corazón para poder decirle, ahora sí, iniciemos este proceso de reconciliación, tanto el Estado como sociedad civil, pero reflexionando. Y el Estado tiene mucho por trabajar por el tema de justicia, por el tema de verdad, por el tema de memoria, que debe ser otro de los puntos que se tiene que trabajar. Por ejemplo, aquí en Ayacucho hay un colectivo que están viendo el tema del plan bicentenario. Mínimamente al 2021 todas las provincias, todos los distritos y en la región de Ayacucho
deben tener un lugar de memoria, un espacio de reflexión para poder enseñar a las nuevas generaciones, para poder rendirle homenaje a todos los desaparecidos, a todos los asesinados, como lo tienen en Alemania, como lo tienen en Chile, en Argentina, en otros países, en Camboya, que son millones de personas que han sido asesinados y que el gobierno se ha comprometido para poder implementar, por ejemplo, estos lugares de memorialización. Que en Ayacucho y a nivel nacional, pues nuestras autoridades todavía tienen el desfachatez de rechazar el presupuesto, por ejemplo, que ha sido ofrecido por el gobierno alemán para la construcción del lugar de la memoria en Lima. Entonces... Bueno, tenemos paradojas distintas, ¿no? Bueno, pero en todo caso hay una responsabilidad grande, hay mucha responsabilidad de parte de quienes tienen la capacidad de tomar decisiones políticas, pero seguramente también de parte de las organizaciones que necesitamos juntarnos más, hacer más incidencia. Y esto no es un tema solamente de afectados, sino también es un tema que tiene que ver con la sociedad en general, porque nuestra sociedad es cada vez una sociedad violenta cuando necesitamos construir espacios de paz, de diálogo, de concertación con mucho más profundidad. En realidad, mucho que hablar, mucho que decir, Filemón. Hay temas que en verdad amerita una reflexión, sobre todo a que puedan tomar una conciencia ciudadana, primero los ciudadanos, pero también las autoridades, para que puedan articular el trabajo. Mínimamente, por ejemplo, nosotros cuando en la gestión anterior con el señor Ojorima, con su vicegobernador, habíamos conversado mínimamente que los proyectos de inversión pública deben dar una mirada o un enfoque de derechos humanos. El tema de salud mental, que es otro de las agendas pendientes, que el día de hoy, por cierto, la nueva gerente de Desarrollo Social de la Municipalidad Provincial de Huamanga ha anunciado que van a priorizar el tema de salud mental en Ayacucho. Pero de verdad, si en verdad necesitamos avanzar esta temática, pues tenemos que articular el trabajo. La universidad, la sociedad civil y el Estado, o sea, a través de los gobiernos regionales, los gobiernos locales, para poder enfatizar estas temáticas. Como lo están haciendo en otros lugares. No sé por qué nuestras autoridades no se comprometen a poder enfatizar, a poder darle una prioridad, darle una mirada a este sector que seguimos siendo excluidos, marginados.